Saludos. En esta ocasión vamos a hablar sobre COVID y diabetes. En este caso llamaríamos a esta conferencia COVID y el octeto ominoso. Y esencialmente queremos revisar qué hemos aprendido sobre la fisiopatología de la diabetes con las investigaciones que se han realizado con respecto a esta enfermedad, al COVID-19. Diabetes mellitus tipo 2, un octeto ominoso. Esto forma parte de la disertación del doctor Ralph Defronzo, la lectura Banting, en el año 2009, y esencialmente, pues el doctor Defronzo nos hizo una relación sobre las múltiples causas, en este caso, 8 causas del problema de la diabetes, que la diabetes es una enfermedad con multicausalidad y por lo tanto la conclusión final era que debíamos afrontar múltiples estrategias terapéuticas para enfrentar la epidemia de diabetes tipo 2 a nivel mundial. Esto fue en el año 2009. Actualmente tenemos la infección por el virus SARS-CoV-2 en el 2020 y llama la atención que este problema, esta enfermedad llamada COVID-19, que inicialmente fue vista como un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, a medida que empezaron la descripción de los casos clínicos, se observó en primer lugar una relación de la enfermedad, del problema viral, con afectación cardiorrenal, afectación cardíaca, afectación de, a nivel de la vasculatura, con aumento del estrés oxidativo y disfunción endotelial y daño renal también por estrés oxidativo y alteración de la estructura, de la estructura renal, hipertrofia renal. Pero además de las alteraciones a nivel cardiorrenal, posteriormente entonces aparecieron una serie de cambios relacionados con hiperglicemia, con efecto diabetogénico a nivel de páncreas, disminución de la secreción de insulina, a nivel adipositario, aumento de la disfunción adipositaria con disminución de la sensibilidad de la insulina, a nivel hepático con disminución de la sensibilidad de la insulina a nivel hepático y fibrosis hepática, a nivel muscular también con disminución de la sensibilidad de la insulina. Entonces tenemos una enfermedad que inicialmente fue vista como un problema local pulmonar, posteriormente como un problema cardiorrenal y actualmente lo vemos como un problema cardiometabólico. Ahora, lo que llama la atención de la afectación por SARS-CoV-2 y cuál es el origen, cuál es el nexo que comunica a todas estas patologías, más interesante, el nexo parece dado por deficiencia de una enzima llamada la ECA o la AC2, relacionada con el eje, con el eje protector del sistema renina-angiotensina, como veremos posteriormente. Es decir, que todas estas alteraciones, tanto pulmonar inicialmente como cardiorrenal posteriormente y diabetogénica posteriormente, entonces todas tienen como punto en común la enzima convertidora angiotensina 2 y el eje protector relacionado con ella del sistema renina-angiotensina. Vamos a hacer entonces un pequeño repaso de dónde aparece la AC2, la EK2, y cuál es su relación con el sistema renina-angiotensina. Veamos entonces. Normalmente o inicialmente nosotros conocimos un sistema renina-angiotensina relacionado con la ECA clásica, con la AC clásica, la enzima convertidora en angiotensina clásica, la cual favorecía la producción entonces de angiotensina 2, un péptido vasoconstrictor relacionado con un receptor AT1 que produce inflamación, fibrosis, estrés oxidativo y vasoconstricción a nivel del sistema vascular. Pero posteriormente, hace 20 años, se describe una enzima convertidora alternativa llamada AC2 o EK2. Y esa enzima AC2 va a activar un eje diferente, va a activar un eje relacionado con el péptido angiotensina 1,7 y ese péptido se une a un receptor que se llama receptor más y este receptor más cuando se activa va a producir una señal contraria a la de la ECA clásica, de la AC clásica. Es una señal antiinflamatoria, antifibrosis, productora de óxido nítrico y vasodilatación.
Digamos entonces que hay una serie de condiciones, por ejemplo, como la misma hipertensión, obesidad, insulinoresistencia y diabetes tipo 2, que tienen como característica en común que van a estimular el eje AC clásico y del receptor AT1 y van a producir, van a disminuir, van a bloquear la señal de la ECA2. Y al bloquear la señal, entonces se desactiva el péptido de angiotensina 1,7 y la señal cardioprotectora. Por otro lado, hay una serie de medicamentos que van a actuar sobre este sistema, medicamentos clásicos, por ejemplo, los IECA, que además de disminuir la angiotensina 2 y la estimulación del receptor AT1, van a su vez a activar el péptido de angiotensina 1,7 y la señal del receptor más. Los bloqueadores AT1 a través también van a producir un efecto similar a los IECA, pero mucho más potente, van a aumentar en mayor cantidad la AC2 y la estimulación del péptido de angiotensina 1,7 y una serie de medicamentos que utilizamos en el área cardiometabólica como las estatinas, la vitamina D y el GLP-1, que se ha demostrado que también aumentan los niveles de AC2. Ahora, ¿cuál es la relación entre este sistema, renina-angiotensina, esta AC2 y el virus del SARS-CoV-2? Lo principal que tenemos que tener en cuenta es que la ECA2 sirve como receptor para el virus del SARS. Ahora bien, una vez que se une el virus a la ECA2, lo interesante de todo esto es que el, la ECA2 permite la internalización del virus en los tejidos, pero al producirse la internalización, se produce una destrucción de la ECA2. La ECA2 es destruida, se pierde la acción de la ECA2, de su acción biológica, y hay menor expresión del receptor ECA2 a nivel tisular. Entonces, la ECA2 sirve como receptor, pero al ser internalizado permite la internalización del virus, pero al ser internalizado y al entrar al tejido, entonces la ECA2 va a ser destruida y disminuye la expresión de ECA2 a nivel de los tejidos. Entonces veamos acá cómo funciona el sistema. Entonces se une el virus a la ECA2, se destruye, eso disminuye la acción, la eficacia, la producción de angiotensina 1,7, disminuye entonces la acción del receptor más, de vasodilatación, de antihipertrofia, antioxidante, antiinflamatorio, pero a su vez entonces disminuye la acción del péptido de angiotensina 1,7 y por consecuencia va a aumentar la potencia de la acción de la angiotensina 2 y de la estimulación del receptor AT1, produciendo entonces, aquí en este caso a nivel pulmonar, inflamación, fibrosis y extravasación de líquidos a nivel de los vasos y el síndrome de dificultad respiratoria al adulto, que es la causa o es la causa de muerte y es por lo cual conocemos esencialmente a este problema del virus. Entonces, tenemos que la ECA2 al unirse al virus, al SARS-CoV-2, entonces es destruida y entonces esto produce una disminución de la señal del receptor más y una sobreestimulación de la señal de la angiotensina 2. Vean este hecho tan importante. Se ha descrito que los fenotipos de bajo riesgo para el virus del SARS-CoV-2 son esencialmente las personas que tienen mucha ECA2. Por lo tanto, estas personas tienen gran cantidad de péptido de angiotensina 1,7 y tienen poca cantidad de angiotensina 2. Estas son las personas de bajo riesgo o el que llaman el fenotipo de bajo riesgo. El fenotipo de alto riesgo, que son las personas ancianas, los hipertensos, los diabéticos con falla cardíaca, ya tienen de por sí déficit de ECA2, o sea, constitucionalmente tienen poca ECA2
lo cual implica que tienen poco péptido angiotensina 1,7 y eso también implica entonces que tienen mucha angiotensina 2. Entonces veamos ahora el siguiente dilema. Si nosotros estimulamos, si nosotros bloqueamos la señal de la angiotensina 2 que actúa sobre el receptor AT1, si nosotros la bloqueamos, entonces vamos a estimular, bloqueamos la señal de la angiotensina 2, entonces vamos a estimular la producción del péptido angiotensina 1,7, la acción del receptor más y el aumento de la ECA2. Entonces, esto es muy importante porque inicialmente se planteó que probablemente los pacientes, como la ECA2 es la puerta de entrada del virus a los tejidos, entonces la administración de inhibidores de la ECA o bloqueadores del receptor angiotensina 2, entonces podría estar contraindicada en este tipo de pacientes. Las evidencias han demostrado lo contrario. No debemos quitar este tipo de medicamentos y vemos aquí entonces la causa, el razonamiento. A pesar de que la ECA es la puerta de entrada, la ECA es destruida y al ser destruida, entonces nosotros estamos, al ser destruido, nosotros estamos desprotegiendo el eje del péptido angiotensina 1,7 receptor más y estamos favoreciendo la sobreestimulación del eje de angiotensina 2 receptor AT1. Entonces, según esto, probablemente si yo aumento la potencia de la ECA2, si yo administro más ECA2, si yo favorezco la potencia de la ECA2, el paciente estará mejor, a pesar de que es la puerta de entrada, pero estará mejor protegido para los efectos que se van a producir en la fisiología del organismo. Vean ustedes que, por ejemplo, un medicamento que ha sido, eh, se ha establecido probablemente su utilidad para el SARS-CoV-2 es la vitamina D. Y uno de los efectos de la vitamina D es esencialmente entonces aumentar los niveles de la ECA2, va a bloquear el efecto de la ECA clásica y por lo tanto entonces va a protector. Ahora vean ustedes, este es un estudio reciente sobre inhibición del SARS-CoV-2 utilizando ECA soluble, utilizando gran cantidad, inyectando ECA soluble al paciente con SARS-CoV-2. Entonces, volvamos nuevamente al mecanismo inicial. El virus se une a la ECA, los dos entran, se internalizan al tejido y la ECA es destruida. Eso fue lo que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si yo inyecto grandes cantidades de ECA al paciente, en este caso a los animales de experimentación? Entonces, si yo inyecto la ECA soluble, entonces la ECA llena todos los espacios del virus del SARS-CoV-2 y de esa forma, al unirse todos los espacios, a todos los receptores, entonces el virus no se puede, no se une a la ECA clásica, a la ECA2 y no puede ser internalizado, no puede pasar. Entonces, vean ustedes que no entra no puede entrar el virus al tejido porque se bloqueó, él no tiene cómo unirse a la ECA que está en la membrana y entonces, de paso, no entra el virus y salvamos a la ECA y al péptido angiotensina 1,7 y al receptor más. Entonces, vemos entonces que lo que al principio se planteó es todo lo contrario. Debemos favorecer la acción de la ECA2 para disminuir la carga viral, en los pacientes y restablecer la señal protectora del péptido angiotensina 1,7. SARS-CoV-2, vamos a hablar ahora entonces de su efecto como un virus diabetogénico. Vamos a hablar primero a nivel del páncreas. Vemos entonces aquí en esta lámina, esto es un resumen de que establece este resumen, que en el páncreas existe un sistema renina-angiotensina con todos los elementos que hemos planteado hasta ahora, en tanto la ECA clásica como la ECA2. ¿Cuál es la función? Aquí hay un resumen de la función del eje ECA2 péptido angiotensina 1,7 receptor más. ¿Cuál es su función a nivel del páncreas?
Entonces, mejora la señal de la insulina, disminuye la glicemia, disminuye la apoptosis de las células beta y mejora la tolerancia a la glucosa y mejora la proliferación de las células beta. Entonces vemos que el sistema renina-angiotensina, específicamente este eje ECA2, tiene una señal que mejora, que va a proteger al paciente del desarrollo de diabetes por los múltiples mecanismos anteriormente nombrados. Ahora veamos este estudio. Todos estos estudios, por supuesto, son desde este año. Todo es una cantidad de información impresionante sobre esta relación. En este estudio, vean entonces que es la expresión de la ECA en el páncreas, de AC2 en el páncreas, puede causar daño pancreático después de la infección por el coronavirus. Y ustedes lo que pueden ver aquí, en primer lugar, es la gran concentración de AC2 a nivel pancreático y esencialmente a nivel de la célula beta. Lo estamos viendo aquí, la gran cantidad, alta expresión de esta enzima de AC2 a nivel del páncreas, de la célula beta. Y lo interesante es que cuando esa AC2, la ECA2, se une al virus del coronavirus, entonces produce una inflamación a nivel pancreático con aumento en la liberación de amilasas y lipasas. Entonces, en este caso, pues podemos plantear, ok, al igual que otros virus, entonces este virus produce una inflamación a nivel pancreático. Veamos otro estudio. Este ya no es con el SARS-CoV-2, este es un estudio más antiguo, pero es con el virus del SARS. Y vean ustedes entonces que cuando se une al islote pancreático causa daño y puede producir diabetes. Vean entonces que la unión del virus, aquí pueden ver el virus del SARS-CoV-2, la expresión, y ven acá la expresión también a nivel beta pancreático de la AC2. La unión de ellos dos entonces va a favorecer la entrada al tejido, entonces va a favorecer el aumento de la producción de glucosa y entonces vemos entonces que el SARS-CoV-2 daña el islote causando en este caso una diabetes aguda por destrucción del tejido pancreático. Ahora veamos la relación del SARS-CoV-2 y de la producción de diabetes, pero desde el punto de vista adipositario. Vean entonces nuevamente que en el nivel del adipocito hay también un sistema renina-angiotensina adipositario, es decir, que al igual que en el páncreas, en el adipocito están todos los elementos del sistema renina-angiotensina, incluyendo el eje AC2, el péptido angiotensina 1,7. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es una de las funciones del sistema renina-angiotensina a nivel adipositario? Modular la producción de las adipoquinas. Entonces, en el caso del eje AC2, va a favorecer la producción de las adipoquinas cardioprotectoras como adiponectina, va a bloquear la producción de las adipoquinas como la resistina y va a disminuir la producción de los elementos de las citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6. Vean entonces que la principal función de este sistema renina-angiotensina va a ser modular la producción de adipoquinas. Y vemos nuevamente aquí entonces en la gráfica cómo, al igual que en el páncreas, el virus, la ECA2, la AC2, sirve como puerta de entrada al SARS-CoV-2 y al servir de puerta de entrada, entonces va a favorecer, va a disminuir el eje de la ECA2, a estimular el eje del receptor AT1 y va a producir una serie de adipoquinas inflamatorias que van a favorecer entonces el desarrollo también de diabetes y enfermedad cardiometabólica. Entonces vemos aquí en este gráfico lo que se ha planteado hasta ahora. En cuanto a obesidad, que dijimos entonces que hay un sistema renina-angiotensina a nivel de la grasa, que las personas con obesidad, esta grasa puede servir de de reservorio para la replicación viral y que a mayor cantidad de adipocitos, mayor probabilidad de lipólisis y de liberación de citoquinas
inflamatorio. Entonces, este sería como el nexo entre la obesidad y el desarrollo de diabetes y de daño cardiovascular en los pacientes con SARS-CoV-2. Entonces, la disfunción del sistema renina-angiotensina a nivel adipositario va a liberar una serie de citoquinas que van a contribuir a la tormenta de citoquinas que aparecen en estos pacientes. Y por último, entonces, vamos a hablar del efecto a nivel intestinal. Este estudio también de este año, ven entonces ustedes la abundancia de la unión de SARS-CoV-2 con la ECA2, con la AC2, a nivel de los enterocitos del intestino delgado, en este caso. Entonces, una de las cosas más interesantes es, ya se había planteado hace algunos años, el sistema renina-angiotensina a nivel pancreático, el sistema renina-angiotensina a nivel adipositario, pero este es un sistema renina-angiotensina relativamente nuevo en su concepto, que es a nivel del enterocito, a nivel de la célula intestinal. El AECA2 a nivel del enterocito tiene una serie de funciones, como vemos aquí, relacionadas con los procesos de metabolismo de lípidos, transporte, digestión, absorción intestinal y procesos metabólicos de moléculas pequeñas. Ven entonces en la gráfica, aquí pueden visualizar, entonces la gran cantidad de unión del SARS-CoV-2 con la AC2 a nivel del enterocito. Y aquí vemos nuevamente la relación, la gran capacidad de unión de este virus con la EK2, la AC2 a nivel del enterocito, a nivel intestinal. Y entonces vamos a ver acá, en esta publicación bastante reciente, cuál sería el papel, cómo ocurre el proceso a nivel del enterocito. Entonces, como dijimos anteriormente, a nivel del enterocito existe todo, o nuevamente todos los elementos del sistema renina-angiotensina. Y entonces ven ustedes acá que en el enterocito hay la AC2, que tiene la misma función, por supuesto, favorecer la producción del péptido angiotensina 1,7. Ahora, al unirse el péptido angiotensina 1,7 al receptor más, como lo vemos acá, ¿qué pasa? El receptor más, en condiciones normales, va a bloquear un transportador llamado SGLT1. SGLT1 tiene como función favorecer la reabsorción de glucosa y de sodio, es decir, aumentar a nivel del organismo los niveles de glucosa y de sodio a partir de la glucosa y sodio que estaba a nivel de la luz intestinal. Entonces, favorece la reabsorción. El SGLT1 es el canal que permite la reabsorción y el receptor más lo que hace es bloquear ese transportador, SGLT1, y entonces impide la reabsorción de la glucosa y como el SGLT1 trabaja también con sodio, entonces va a impedir la reabsorción de glucosa y de sodio. Entonces vean que esto a nivel intestinal, entonces repetimos más o menos la misma secuencia. Hay todo el sistema renina-angiotensina, hay una ECA2, en este caso la ECA2, al actuar sobre su receptor, va a bloquear al transportador SGLT1 y no se reabsorbe ni glucosa ni sodio, disminuyendo entonces los niveles de glucosa y de sodio. Eso sería a nivel intestinal, en las condiciones normales. Ahora bien, ustedes pueden ver acá qué es lo que pasa con el virus del SARS-CoV-2. Nuevamente sucede algo similar a lo que hemos visto en los otros órganos. Cuando el virus se une a la EK2, entonces, ¿qué pasa? Bueno, al unirse el virus a la AC2, degrada nuevamente a la AC2 y al producirse la degradación de AC2, entonces se altera el mecanismo de acción de péptido angiotensina 1,7, ya el receptor más no puede bloquear al SGLT1 y por lo tanto se puede reabsorber mayores cantidades de glucosa y de sodio. Se reabsorben mayores cantidades de glucosa y de sodio con el efecto a nivel cardiometabólico consiguiente. Entonces, nuevamente, el virus del SARS-CoV-2 desactiva al sistema de la ECA y entonces vemos cómo nuevamente
todo ello tiene consecuencias, en este caso, a nivel intestinal, constituyéndose entonces en un órgano diabetogénico. Nuevamente se vuelve a repetir toda la secuencia que hemos considerado anteriormente. Hemos de hacer notar que a nivel intestinal, la insulina y el GLP-1 tienen acciones potenciando el efecto de la ECA2 con el efecto entonces protector a nivel metabólico. En conclusión, vemos que en diferentes órganos hay un sistema renina-angiotensina y la desregulación, la alteración de la secuencia de ese sistema renina-angiotensina, disminuyendo la acción de la ECA2 y del pectin-angiotensina y receptor más, va a favorecer el desarrollo de la diabetes. Además, que como sabemos, también tiene efectos a nivel cardíaco, a nivel vascular, pero en este caso nos estamos enfocando en el efecto diabetogénico. Por lo menos en esta relación vimos el efecto tanto a nivel intestinal, el efecto a nivel adipositario y el efecto a nivel intestinal, adipositario y a nivel pancreático. Enseñanza del SARS-CoV-2. En primer lugar, como había planteado el doctor de Fronzo en su octeto ominoso, vemos entonces que nuevamente que el virus nos enseña que la diabetes es una enfermedad con multicausalidad y que necesitaremos siempre estrategias terapéuticas complementarias basadas en la fisiopatología. Como hemos visto en el transcurso de todos estos años, con un solo medicamento, una sola estrategia no es suficiente. En segundo lugar, el deterioro de la señal ECA2, ACE2, angiotensina 1,7 receptor más, puede tener consecuencias devastadoras para el control metabólico, especialmente en poblaciones de alto riesgo, y que es necesario investigar el rol de medidas terapéuticas alternativas ligadas a la actividad de ECA de ACE2. Muchas gracias por su atención.